La madre que llegó a ser santa, Beata Alice de Montbard. La sangre habla. El abad Harrington, al ver que la discusión no llegaba a ningún lado, decidió cambiar de tema. Pero el abad Frederick, que quería finalizar todas las discusiones, decidió que el tema no debía ser cambiado. Y sin embargo, como no era más que un invitado en San Benigno de Dijon, y además no era muy conocido por el abad Harrington, tuvo que emplear toda su maestría en el arte de la conversación para que con gracia pudiera parecer que cedía ante quien le hospedaba, cuando, en realidad, seguía manteniendo firmemente su posición. Frederick era hábil, pero Harrington había vivido entre los hombres durante mucho tiempo para no darse cuenta de aquella maniobra. Pero como tenía demasiado sentido del humor, quiso prestarse al juego de Frederick. Así que la discusión continuó, aunque hablaran de otros temas. Era divertido para uno, desgastante para el otro. Ninguna araña y mosca, o gato y canario, se habían visto con más cuidado que el que empleaban aquellos dos abades mientras hablaban del clima, las cosechas, de los religiosos, de los príncipes y de los gobernantes, aunque, en realidad, no hacían otra cosa que seguir discutiendo sobre la santidad. Frederick había afirmado que era casi en su totalidad la obra de Dios, que los santos eran sus favoritos, sobre quienes derramaba tanta gracia que difícilmente podrían ser otra cosa distinta de lo que eran. Harrington, en cambio, insistía en que cada hijo de Adán y cada hija de Eva tenía en su mano la posibilidad de ser santo, pero solo si se decidía a pagar el precio. Frederick era alemán, física y mentalmente, por lo que su forma de pensar era exacta y sistemática, pausada y perseverante, tanto en el pensar como en el hablar. Ofrecía un gran contraste con el inteligente francés Harrington, tan rápido con la lengua como con el cerebro. La discusión había ocupado la mayor parte de la mañana, durante la cual habían confrontado un texto de la Escritura con otro texto de la Escritura, un santo con otro santo, un ejemplo con otro ejemplo. Apenas Frederick había citado triunfante: porque Dios fue quien obró en ustedes el creer y el hacer, argumento que Harrington contrarrestaba con buen humor diciendo: sí, pero no olvides el versículo anterior y el que sigue. Ambos son imperativos. Si no recuerdo mal, el anterior dice: has trabajado por la salvación con temor y temblor. Y el siguiente dice: haz todas las cosas sin murmurar. Frederick entonces intentó resumir todo su pensamiento en una sola frase de San Pablo: y yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero Harrington le pidió que recordara el resto de ese mismo versículo: y su gracia en mí no cayó en vacío, sino que yo he trabajado más abundantemente que todos ellos. El abad francés se alegró mucho con esta respuesta, pero hizo énfasis en las palabras yo he trabajado. Frederick le dejó disfrutar de su triunfo, pero luego le pagó con la misma moneda, preguntando: ¿y cómo termina ese versículo? ¿No es algo así como y sin embargo no soy yo? Pero estás escuchando, señor abad, y sin embargo no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo se desarrollaba con la gracia más encantadora. Dos grandes mentes se encontraban en duelo, y toda la mañana había sido ataque, defensa y contraataque,
Cada santo había sido contrarrestado con otro. Juan el Bautista comparado con San Pedro, los apóstoles, que respondieron a la llamada, con el joven rico que se alejó tristemente. Tan pronto como Frederick señalaba las tendencias pelagianas en las opiniones de Hareton, éste le recordaba a los maniqueos a su huésped. Cuando Frederick preguntó si era el hombre quien habría de poner límites a Dios Todopoderoso, Hareton contestó, si es que Dios iba a quitar el libre albedrío de su criatura. Para poner fin a esta discusión, Hareton dijo, ven, vamos a visitar la iglesia. Frederick se levantó, pero mientras se dirigía a la puerta dijo, la iglesia donde las almas son santificadas por Dios a través de los sacramentos. Sí, contestó Hareton riendo, la iglesia donde las almas se santifican mediante la recepción de los sacramentos y alabando a Dios. La discusión tuvo un momento de calma mientras el abad de San Benigno señalaba las muchas bellezas de su iglesia, y tal vez hubiera llegado a su fin, de no haber sido por dos siervos que platicaban delante de 6 estatuas de piedra. Hareton hizo la señal a su compañero para que guardara silencio, y luego le llevó a un pequeño rincón, desde donde se podía ver y oír, sin ser vistos u oídos. Ahora escucha, susurró Hareton, esto se va a poner bueno. Solamente esperaron un momento antes de escuchar la voz clara del primer siervo que decía, esta tercera estatua representa a Bernardo. No era muy bueno con la lanza o el hacha de combate, pero tenía talento. Él fue quien llevó a toda su familia al claustro. Frederick elevó las cejas en signo de interrogación y Hareton, con un movimiento de cabeza, respondió afirmativamente. Entonces, el abad alemán escuchó con más atención, mientras el siervo continuaba diciendo, era un muchacho maravilloso, y fue un hombre más maravilloso todavía. Tomó de nuestra nobleza a lo mejor, a los mejores 30 hombres del ducado, y se los llevó al monasterio del Pantano, a Sitiaux. Y eso solo fue el principio. Unos años más tarde, cuando fue nombrado abad de Claraval, entonces llenó aquel valle de monjes. Ahí tienes a toda su familia en esas estatuas. Esto era lo que decía el siervo. Y mientras señalaba las 6 figuras de piedra, continuó. Ahí tenía Bernardo a muchos de sus parientes más cercanos, un verdadero enjambre de nobles y caballeros, y tantos siervos que no se podrían contar. Incluso llevó ahí a su padre, Tecelín el Moreno, señor de Fontaines, que murió hace unos cuantos años como hermano lego en la comunidad de Claraval. Su padre, exclamó el segundo siervo asombrado. ¿El consejero del duque de Borgoña? Sí, ese es, el consejero del duque de Borgoña, dijo el primer siervo con aire de complacencia y una gran satisfacción. Oh, el hijo era maravilloso. Esta estatua que sigue es la del joven Andrés. ¡Qué muchacho tan prometedor era! Imagínate, fue armado caballero antes de cumplir los 16 años. ¡Qué guerrero podría haber sido! Pero se fue con Bernardo y se quedó con Bernardo. Este es Bartolomé, el joven más encantador que se ha visto jamás. Tenía la grandeza de su padre, pero el carácter de su madre. Todo el mundo le quería. Este es Nibardo. A él le doy más mérito que a los demás. ¿Por qué?, preguntó el segundo siervo. Porque tenía las mejores perspectivas que todos los demás, y más tiempo para darse cuenta a lo que estaba renunciando. Imagínate,
Cuando todos sus hermanos se marcharon, él era el único heredero de Fontaines. Piensa en todo lo que hubiera podido tener. El gran castillo es lo de menos. Habría heredado más tierras de las que se pueden recorrer en 2 días, siervos suficientes para crear una colonia, la amistad y el apoyo del duque. Hubiera tenido todo lo que un hombre puede desear, todo lo que un hombre lucha por conseguir y todo lo que el hombre puede esperar. Y sin embargo, también se fue. Tan pronto como tuvo edad suficiente, se fue. ¿Crees que tenía edad para saber lo que hacía?, preguntó el segundo siervo. Definitivamente, fue la sencilla respuesta. Tuvo 2 años para pensarlo. Ya no era ningún niño, tenía casi 17 años, y ninguno de los hijos de Teselín llegó a esa edad sin saber que 2 más 2 son 4. Él sabía bien lo que estaba haciendo, y lo sabía aún mejor que los otros, porque tuvo tiempo de contemplar las 2 caras de la moneda. Visitaba a sus hermanos en Sitiaux y veía cómo era aquello, y, por lo que me han dicho algunos amigos, en su casa tenía que luchar contra la oposición de su padre, que constantemente le recordaba que todo aquello habría de ser suyo. Naturalmente, Teselín quería que algunos de sus hijos perpetuara el nombre de la familia y conservara las propiedades. Frederick volvió a mirar a Harrington con las cejas levantadas en signo de interrogación y recibió la misma respuesta afirmativa. El abad alemán estaba ahora completamente interesado. Se había puesto de puntitas y en su ansiedad, para no perder ninguna palabra, se encontraba inclinado hacia adelante. Harrington sonrió. Bueno, eso es lo que hay, dijo el segundo siervo, aunque en verdad no es todo lo que hay, ya que el buen abad Harrington aún no había terminado su trabajo, pues aún faltaban 2 estatuas más, una que pertenecía a Teselín y la otra de Umbelina, la única mujer de la familia. Una verdadera reina, lo que se dice una reina. Te hubieras enamorado de ella. Se casó con Guy de Marcy y en toda la región se dijo que era la mejor boda que se pudiera soñar. Pero, ¿sabes dónde se encuentra la buena señora en este momento? No lo sé. Está en el convento de Julie. ¿Qué?, exclamó el segundo siervo asombrado. ¿Después de haberse casado? Después de estar casada, respondió con orgullo el primer siervo. Y ahora, ¿qué puedes pensar? ¿No es cierto lo que te dije? ¿No está la mayor gloria de Dijon fuera de Dijon? ¿No es cierto que da de qué hablar la familia de Fontaines? ¿Alguna vez habías escuchado algo semejante? No, nunca lo había escuchado, pero estoy confundido y tienes que ayudarme. Aquí hay 6 estatuas que representan a los 6 hijos, y dices que debería haber 2 más, una del padre y otra de la hermana. ¿Es correcto? Todos son religiosos, por lo que supongo que sus estatuas tienen un lugar en la iglesia. Pero, ¿quieres decirme qué hace esta aquí? Y señalaba la tumba de la madre. Ella era la única que no fue religiosa. ¿Qué lugar tiene ella en esta iglesia? ¿Que qué lugar tiene en esta iglesia?, repitió el otro siervo en tono indignado. Entonces gruñó. Ahora veo, mi buen amigo Klontov, ¿por qué no tienes éxito en la crianza de ganado? No me extraña que tu amo te haya enviado aquí a aprender un poco. ¿No has oído nunca decir que la sangre habla? Lo he oído, dijo Klontov, con un aire ligeramente ofendido. Pero me gustaría saber qué es lo que tiene que ver la cría de ganado y la sangre con mi pregunta. Pues claro, hombre, si lo supieras, esa sería tu respuesta. Durtal, déjate de bromas en un tema tan santo y en un lugar tan sagrado. ¿Bromas? ¿Cuáles bromas?
Nunca he estado más serio en mi vida. Tu pregunta me asombra. Tú dices que ellos tienen un lugar aquí porque eran religiosos, pero que a ella no le corresponde por no haberlo sido. Hombre, Klontov, eso es demasiado. ¿Me podrías decir de dónde sacaron ellos su fe? ¿Es que no sabes que los padres heredan no solamente el azul de los ojos, el cabello rubio, la blancura de la piel, sino también la pureza del corazón, de pensamiento y de conciencia? ¿Ignoras que el honor, la virtud y el valor provienen también de los padres? ¿No sabes que no solo la belleza del cuerpo, sino sobre todo la belleza del alma son cuestión de raza? ¿No sabes que la sangre habla en materia de religión lo mismo que en lo demás? ¿Qué hace ella aquí? Pues hombre, si no hubiera sido por ella, no estarían aquí los otros. Ella crió a sus 6 hijos y aquella chica de quien te hablé. Ella era la esposa de Teselín el Moreno y tuvo mucho que ver en lo que ese hombre llegó a ser. Y me preguntas, ¿qué es lo que hace ella aquí? Esa no es una pregunta inteligente, no. Al contemplar esas 6 estatuas y sabiendo algo sobre herencia, lo primero que deberías haber preguntado es, ¿quién fue su madre? Klontov se mordió los labios sin decir una sola palabra. La herencia, continuó Durtal, no termina con la carne y la sangre y las características físicas. No, nunca. Se filtra a través de la carne y de la sangre en el pensamiento y en la voluntad del alma. La herencia espiritual es un hecho, Klontov, un hecho tan real como la herencia física. Claro está, añadió Durtal en tono más tranquilo, se trata de un negocio totalmente desconcertante, porque así como en una fina camada de animales encuentras un enano, de la misma manera en una gran familia encuentras una oveja negra. Pero eso no cambia el hecho de la herencia espiritual. Lo mismo que la presencia de animales enanos no impide el procurar obtener crías pura sangre. Entonces, ¿tú quieres decir que la santidad es solo cuestión de nuestros padres?, preguntó Klontov en un tono que no denotaba solo incredulidad, sino desconfianza. Durtal le miró pensativo y dijo en voz baja, amigo, si siembro la mejor semilla del mundo en tierra mala, no conseguiré una cosecha abundante. Pero si tengo el mejor terreno del mundo y siembro mala semilla en él, ¿ya sabes qué clase de cosecha puedo obtener? Bueno, algo parecido pasa con los hombres. Algunos de los que tienen los mejores padres salen malos por el ambiente que les rodea, por las malas compañías o por el abandono. Pero se necesita un milagro de primera clase para que el hijo de una mala mujer sea santo. Hay mucho, Klontov, hay mucho en la sangre. No digo que todo, pero sí digo que mucho. Yo puedo injertar una rama salvaje en un árbol bueno y tomará muchas de las características de ese árbol, pero siempre se reconocerá el sabor salvaje en la fruta. ¿Estás diciendo que somos como los árboles y el ganado?, preguntó Klontov enfurecido. No, dijo Durtal riendo, pero casi estoy a punto de decir que algunos sí lo son, si sigues sin entender. Escucha, buen amigo, y déjame explicártelo de esta manera. Bernardo era un joven muy hermoso, tenía ojos grandes y azules, el cabello rubio y una piel blanca y suave. ¿De dónde lo sacó? Pues supongo que de sus padres, fue la seca respuesta. Bien, exclamó el buen Durtal, porque su padre era conocido como Teselín el Moreno, pero tenía el cabello y la barba rubios, mientras que su madre, Alice de Montbar, tenía los ojos más bellos que hayas visto. Y ahora te diré que Bernardo tenía uno de los espíritus más orgullosos, más atrevidos y más valientes al que a uno no le gustaría enfrentar. Y al mismo tiempo era tan considerado, tan amable, tan generoso
que los siervos de sus dominios nunca conocieron a otro igual. A ver, ¿cómo explicas tú estas características? Yo qué sé, dijo Klontov un poco malhumorado. Pues puedes deducirlo de la misma manera que con los ojos, el cabello y la piel, contestó Durtal riendo sarcásticamente. Basta que digas de sus padres y tendrás toda la razón, porque Borgoña no contaba con ningún caballero más valiente que Tecelín el Moreno, y durante los siglos venideros no solo Fontaine, sino Dijon entero cantarán las alabanzas de Alice, la generosa Alice. Así que si quieres saber por qué la madre de estos 6 monjes está enterrada en esta iglesia, la respuesta es, sencillamente, por estos 6. Pues como Dios es Dios, estoy seguro de que su santidad se debió en gran parte a ella. Ella era verdaderamente una madre, Klontov. Déjame decirte que alimentó a cada uno de sus hijos con sus propios pechos, y esa es una cosa que muy pocas mujeres nobles hacen en nuestros días. Yo tengo la seguridad de que esos hijos sacaron de tal crianza mucho más que el alimento material. Cuando crecieron, las rodillas de su madre fueron su única escuela. De la misma manera que había rechazado las nodrizas mercenarias para amamantar a sus hijos, rechazó a los maestros para los primeros años de enseñanza. Y solo cuando ya eran lo bastante fuertes, física, mental y espiritualmente, les permitió alejarse, y aún entonces seguía manteniéndolos vigilados. En resumen, Klontov, Alice de Montbard era una madre convencida de que su labor no terminaba más que con la muerte, y el mayor monumento de su gran maternidad no son estas 6 estatuas, no. El más grande es el ofrecimiento que estos 6 hijos hicieron a Dios. Estas estatuas no están aquí por la santidad de los que representan, sino por la santidad de aquella que los engendró. El abad Harrington no las mandó hacer para honrar a los hijos, lo hizo para honrar a la madre, y ha hecho muy bien, porque por sus frutos los conocerán. Pero ven, pues veo que las palabras de un anciano como yo tienen poco efecto en ti. Ven, y le preguntaremos a Ángela, la joven viuda, y a Joan, la pequeña huerfanita, por qué está enterrada Alice de Montbard en la iglesia. Ven. Salieron entonces, y el abad Frederick se volvió a Harrington con los ojos iluminados por la ansiedad y la voz vibrante de entusiasmo, y le dijo: «¡Vamos a seguirlos!». Harrington rió suavemente y preguntó: «¿No temes que Durtal altere tu teoría sobre la santidad? Él parece decir que la santidad no es cuestión de Dios ni del hombre, sino de nuestras madres». Pero no, Frederick, no necesitamos seguirles. Puedes escuchar a Ángela y a la pequeña Joan en mi despacho. Pero si te parece, antes cenaremos. Ven.